Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de las cosas en las que hay que hurgar, que forman parte del principio de la interpretación dentro del cuarto y último módulo de claves y conclusiones en la importancia de la Biblia. Hemos estado revisando las 5 Cs que tienen que ver con los principios de interpretación y comenzamos desde la C del contenido, pasamos por la C del contexto. También hemos revisado la C de comparación y de una manera breve hoy nos vamos a detener en la C de la cultura. Digo breve porque ya nosotros hemos tenido oportunidad de hablar algunos aspectos importantes dentro de lo que es el contexto cultural. Sin embargo, hay 3 cosas que quiero resaltar, 3 cosas breves. Una tiene que ver con la última cena, la segunda tiene que ver con las 10 vírgenes y la tercera tiene que ver con Primera de Corintios capítulo 8. Si comenzamos con el primer aspecto que tiene que ver con la última cena, me gustaría resaltar simplemente el hecho de que desde el punto de vista cultural, nosotros tenemos un error tal vez en la manera de visualizar la última cena, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque seguramente tú y yo crecimos bajo la influencia de estas pinturas famosas de Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci pintó de alguna manera muy hermosa tal vez, pero fuera de lo que es el contexto real cultural de la época, aquella pintura de la Santa Cena. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando usted revisa bien esa pintura, eso dejó marcado en nuestra mente una idea, pero esa pintura está llena de un contexto más bien renacentista. Dese cuenta que el estilo es bien renacentista y las cosas que decoran incluso la pintura tienen que ver con un estilo renacentista. Y no tienen nada que ver, lejos de la realidad y en los años, ¿verdad? Que para que todavía llegara el Renacimiento. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de que esa gran mesa larga no formaba parte de lo que era la cultura de ese momento. Y que tampoco la manera en que los discípulos están sentados uno al lado de otro, como que en una hilera continua, era la manera en que seguramente estuvieron sentados los discípulos. Y yo te invito a que tú revises bien, que leas bien, para que te des cuenta de que hay conversaciones, que hay situaciones que nos demuestran que sí que es importante que nos quitemos esa imagen de Leonardo da Vinci, porque si no podemos perder de vista lo que ocurrió realmente en esa noche. Usted puede ahondarlo mucho más si lo lee. Pero quisiera ir al segundo ejemplo, y aquí tal vez me detengo un poquitico más. Con las 10 vírgenes ocurre algo interesante, porque se hace una comparación de lo que es una boda. Se supone que estas son 10 doncellas que están en espera del novio. Y la verdad es que a mí me preocupa un poco, y yo estoy seguro que mucha gente debe entrar en confusión cuando piensan que se relaciona con lo que es una típica boda judía, en la cultura judía, cómo se celebraba una boda. Y bueno, es interesante, porque en una cultura ya definida ya se sabe cómo es el proceder. Entonces, de esta manera nosotros no incurriríamos en problemas de interpretación si supiéramos cómo contextualmente dentro de la que es la cultura nosotros pudiéramos definir qué pasó en ese lugar, cómo se celebraba una boda. Y ahí nos damos cuenta de que estaba el novio, de que estaba la novia, de que había una boda y que después estos iban al lugar del festejo, de la fiesta, y es ahí donde eran recibidos por estas doncellas. Luego entonces, ¿cómo es posible, y aquí viene la pregunta, que estas 10 doncellas puedan representar a la iglesia, pero que a su vez estas 10 doncellas sean la novia o la esposa? Yo creo que hay algo de incongruencia en todo esto. Por lo tanto, habría que revisar realmente si estas 10 doncellas representan a la iglesia o si tal vez representa otra cosa y deberíamos revisar qué es lo que estamos nosotros interpretando o estudiando. Les voy a dejar esa inquietud para que revisen bien toda esa información en la Biblia. Revisen el contexto, ¿verdad? Revisen culturalmente cómo se celebraba la boda judía. Y pensemos si entonces estas 10 vírgenes pueden o no estar representándonos a nosotros como iglesia. Y quiero ir finalmente a otro aspecto bien importante que es Primera de Corintios capítulo 8.
Sin embargo, no voy a ahondar porque yo les prometo que voy a hacer un video especial solamente para hablar de 1 Corintios capítulo 8. Porque considero un capítulo muy, pero muy importante en lo que es la formación del carácter cristocéntrico, cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Es muy importante entenderlo. ¿Y por qué? Y en resumen, porque en 1 Corintios nosotros vamos a encontrar la importancia que tienen las relaciones humanas. Fíjense que se resalta, y quiero resaltar brevemente, 3 versículos, que son el primero, el séptimo y el número 13. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí es donde nosotros podemos estar incurriendo en un error de interpretación, cuando pensamos que el conocimiento de por sí es malo. ¿Sí? Gente que estudia, no estudies tanto. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Bueno, pues la Biblia no dice realmente eso. Dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, cuidado, porque el contexto en el que está hablando la Biblia es un contexto muy específico. ¿Sí? El conocimiento envanece cuando el conocimiento está desligado de Dios. Dios es amor. Y no podemos lograr nada si nosotros agarramos conocimiento sin aplicar el amor. Me voy a explicar bien en lo que acabo de decir. En el contexto mismo del pasaje, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjense, hay una seguridad en las palabras de Pablo tremendas. Hay un conocimiento general de todo lo que se está hablando a partir de ahora en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pero es porque viene anteriormente diciendo algo en los capítulos anteriores. Y eso que está diciendo en los capítulos anteriores contrasta con lo que está diciéndose ahora. Ahora todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que se enseñó antes eran cosas que no se sabían. Por ejemplo, detalles bien importantes acerca del matrimonio, de cómo conducirse ante los jueces en el mundo, llevar o no a juicio a alguien, ¿verdad? Siendo uno cristiano, y diferentes aspectos que aparecen ahí en el contexto de 1 Corintios. Sin embargo, ahora pareciera que es que no hay mucho que enseñar porque todos tenemos un cierto conocimiento. Y ahí es donde Pablo ahora hace un pare total. Recuerden, nosotros tenemos que hurgar en todo esto para encontrar respuestas. ¿Y por qué? Porque Pablo dice que el solo conocimiento, si no ahora lo aplicamos en la base del amor, no sirve de nada. Fíjense que 1 Corintios 13, que habla del amor, expresa algunas cosas importantes. Si yo tuviese, si yo pudiese, si yo hiciese y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, nada tiene sentido si no se hace sobre la base del amor. Por eso es importante que entendamos que la base de 1 Corintios 8 tiene que ver con la importancia de las relaciones humanas basadas en el amor de Dios. Por eso cuando alguien tiene la actitud de, bueno, no me importa si eres débil, yo me siento libre de hacer lo que tengo que hacer, eso va muy en desacuerdo a ese contexto de 1 Corintios 13 o incluso el del capítulo 10 y el capítulo 6 dentro del mismo 1 Corintios. Porque dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero tengo que evaluar si, aunque sea lícito para mí, que yo tenga la libertad de hacerlo, si es conveniente o no hacerlo, si vale la pena. ¿Hay alguien que va a salir perjudicado? Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar la importancia de las relaciones. Es por eso que quiero dedicarle un capítulo completo a este tema porque me parece súper interesante. Entonces dice en el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, pues no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pero en el versículo 7 yo creo que está la clave para que nosotros entendamos el por qué yo lo incluí dentro de lo que es este aspecto de la cultura, ¿sí? Porque dice en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, oiga bien, habla de hábitos, costumbres, habituadas hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificaba a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Ahora entienda algo.
Estamos hablando dentro de una cultura específica. El contexto de 1 Corintios 8 está metido dentro de una cultura tan específica como que todo el mundo tenía el conocimiento, porque había una costumbre muy arraigada de sacrificar animales. Ahora, no solamente los paganos, también los judíos. Piense, estamos hablando de Corintios, que está situado en Grecia. Y estamos hablando de un contexto totalmente pagano. Grecia es un lugar en donde había ídolos para regalar, ídolos para todo, miles y miles de ídolos, mejor dicho. Pero resulta ser de que se sacrificaban animales a estos ídolos. Pero no solamente se sacrificaban animales, sino que esa carne se repartía o se vendía en los mercados públicos. Bueno, pero permítame decirle que la misma cultura existió en el pueblo judío de alguna manera. La diferencia es que eran ofrecidos a Dios. Estos animales se ofrecían a Dios y los sacerdotes que sacrificaban repartían esos alimentos, ¿verdad?, de alguna manera organizada por Dios para ellos mismos, y el resto de la comida también era llevada a algunos lugares para repartir o para vender. Así que había una costumbre bien arraigada en todo el mundo, en todos ellos. Tanto los corintios como los judíos tenían la costumbre de sacrificar. Pero es importante que entendamos que más allá de cualquier cosa, lo importante es el amor como base de la relación, el pensar que no se trata de mí, sino del prójimo también. No de lo que a mí me conviene, sino de lo que el prójimo realmente necesita. Y si hay algo que tú y yo debemos entender, es que debemos ceder nosotros, los más maduros, ante los más débiles, con tal de poderlos afirmar y levantar en la fe. Por eso me encanta cuando Pablo dice que si la comida es una ocasión de caer, pues no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Date cuenta de qué hermosas son las palabras, qué compromiso, qué entendimiento tiene Pablo de lo que es ayudar a levantar la fe de alguien que es débil. Y repito, alguien que es débil. Se supone que los débiles son los más desfavorecidos. En este caso, los niños son débiles, no así los adultos, los maduros. Por eso, cuando hablamos de esta debilidad, no me refiero a cualquier persona que sencillamente se plantó de una manera y dijo, no, esto no es así. No me refiero a eso. Me refiero a gente que están de repente comenzando a indagar en ciertos aspectos de la fe, y que algunas prácticas, por más lícitas que sean, para nosotros, pueden confundirlos y llevarlos a un camino equivocado. Bueno, dejémoslo hasta aquí, porque si no, no voy a dejar nada para lo que les he prometido. Pero quiero que entiendan que es vital y es importante que nosotros evaluemos lo que es la cultura cuando nosotros revisamos, leemos o estudiamos la Biblia. Bueno, espero que hayas podido sacar provecho en algo de esta sesión, y nos veremos en la próxima y última quinta sesión, que es la C de la consulta. Que Dios te bendiga.